Un ejemplo de marco de referencia es el plano cartesiano. Un plano cartesiano tiene como finalidad describir la posición de puntos, los cuales se representan por sus coordenadas. Las coordenadas siempre van a ser dos números. Uno representa al eje de las X o el eje horizontal y el otro número representa al eje de las Y o eje vertical. Se expresan así: X, Y. Observa el siguiente plano cartesiano e identifica las coordenadas de cada uno de los dibujos. Primero hay que considerar la casa como el origen. Identificamos los ejes principales, el eje X y el eje Y, y consideramos que cada uno de los cuadros representa una unidad. Si consideramos la casa como el origen, le corresponden las coordenadas 0,0. Para el helicóptero nos colocamos en el número 3 en el eje horizontal, nos colocamos en el número 8 en el eje vertical y sus coordenadas 3,8. Para la mujer que trae el celular en la mano nos colocamos en el número 6 en el eje horizontal, después en el número 3 el eje vertical y sus coordenadas 6,3. Para la ambulancia nos colocamos en el número 9 en el eje X, en el número 6 en el eje Y, teniendo como coordenadas 9,6. Para el carro rojo nos colocamos en el número 10 del eje X, el número 1 del eje y las coordenadas son 10,1. Para el asta bandera nos colocamos hasta el número 17 del eje X, después el número 9 del eje y las coordenadas 17,9. Y por último, para el árbol nos colocamos en el número 18 del eje X, después en el número 7 del eje Y, teniendo como resultado 18,7. Ahora, si consideramos la ambulancia como origen del sistema de referencia, tendremos las siguientes posiciones. Primero debemos colocar los ejes principales, el eje horizontal y el eje vertical. Después hay que asignarle la numeración correspondiente. Desde el cruce para la derecha, todos los números son positivos. Del cruce para la izquierda, todos los números son negativos. Desde el cruce para arriba, los números son positivos y del cruce para abajo, todos los números son negativos. Como la ambulancia es el origen, le corresponden las coordenadas 0,0. Para la casa, nos colocamos en el número -9 del eje X, después -6 del eje y las coordenadas -9, -6. Para el helicóptero nos colocamos en el -6 del eje X, luego nos colocamos en el 2 del eje y las coordenadas son -6,2. Para la mujer con el celular nos colocamos en el -3 del eje X, también en el -3 del eje y sus coordenadas -3, -3. Para el carro rojo nos colocamos en el 1 del eje X, después en el -5 del eje y sus coordenadas 1, -5. Para el asta bandera nos colocamos en el número 8, después en el número 3 del eje vertical y tenemos que las coordenadas son 8,3. Y por último, para el árbol nos colocamos en el número 9 del eje horizontal, después en el número 1 del eje vertical y las coordenadas son 9,1.